¿Cómo? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, qué gusto saludarlos. Agradezco a la empresa Atlántica Agrícola que me ha encargado esta exposición. Después de escuchar bastante sabiduría, sapiencia y experiencia, es un poco complicado caer bien a esta hora del día. Sin embargo, voy a tratar de ser lo más explícito sobre este tema tan importante y complejo que es lo que es la Lasiodiplodia y hongos de la madera en estos cultivos tan importantes como el palto y la vid. La exposición va a estar basada principalmente en un tema sanitario que es el que afecta el cultivo del palto y que tenemos encargado una serie de trabajos en vid en hongos de la madera que estamos en proceso de investigación. De acuerdo a las estadísticas de ADEX que se mencionan acá, el palto ha ido en crecimiento en área, en producción, y esto ha traído consigo de que se ubique en uno de los principales cultivos de agroexportación. Como consecuencia del área que se ha expandido, obviamente, los problemas han crecido. Cuando uno establece una población, biológicamente hablando, establece un monocultivo, establece una población de plantas que se vuelve susceptible a uno u otro plaga o patógeno. Debemos entender también que cuando uno tiene un cultivo, los patógenos de hecho que van a estar infectando las plantas, van a estar prosperando, puesto que es un material genético que se encuentra ahí y que obviamente tiene una relativa uniformidad genética. Entonces, en ese sentido, hemos estado recorriendo varios campos con los ingenieros de la empresa Atlántica Agrícola de Perú y hemos podido ver que en muchos de los campos se habla de dos problemas principales. Phytophthora cinnamomi, particularmente para el que habla, Phytophthora cinnamomi es una especie que, digamos, ha sido, entre comillas, desplazado por la Lasiodiplodia theobromai, según los reportes en el caso de la Universidad Agraria, la clínica de diagnóstico de la Universidad Agraria. Seguramente en la Universidad Nacional de Piura, en ICA también habrá reportes, pero en este caso yo me he limitado a la Universidad Nacional Agraria, donde llegan muchas muestras de ramas, de troncos, y que son diagnosticadas según el tipo de patógeno. Justamente según esto, estos son los principales problemas sanitarios: insectos, patógenos, siendo los más sobresalientes, como les comentaba, Lasiodiplodia y Phytophthora. No vamos a hablar, no es una clase de fitopatología, ni intenta hacerlo, pero simplemente para recordarles que la Lasiodiplodia theobromai pertenece a lo que se llama antes Ascomicetos o a los Ascomicota. Es un grupo taxonómicamente diferente a Phytophthora cinnamomi, que es la especie que también predomina atacando el cultivo del palto. Ahora, ¿por qué es importante saber eso? Porque muchas veces en campo, el ingeniero de campo lo que hace es aplicar compuestos químicos, específicamente fungicidas, que tienen una acción sobre este tipo de hongos ascomicetos. Cuando veamos vid, por ejemplo, vamos a ver que están involucrados no solamente ascomicetos, también algunos basidomicetos están reportados como patógenos. Y a diferencia de Phytophthora, que es un grupo considerado totalmente diferente desde el punto de vista taxonómico y desde el punto de vista fisiológico a los dos anteriores, a lo cual, por ejemplo, los metalaxiles, los imoxaniles, tienen efectos sobre estos grupos, pero no tienen efectos sobre ascomicetos, no tienen efectos sobre basidomicetos. Hablar de la sintomatología de estos patógenos es relativo y complicado. A veces uno va al campo y encuentra diversas sintomatologías. Una rama seca, la formación
de excreciones o secreciones blanquecinas en el campo. Ahora vamos a ver algunas fotos sobre el tema. Y decimos, pudrición radicular o decimos pudrición del cuello de la planta. Yo creo que muchos de nosotros hemos sido y he visto esa sintomatología. Va uno, lo lleva al laboratorio, hay gente, no, es Phytophthora, solamente a manera de anécdota, en un campo visitado, pues quedamos con el ingeniero, no, este es Phytophthora, este es la Pseudiploide. Entonces lo mejor era llevar al laboratorio. Eso es lo más, en el caso de problemas fitopatológicos, quien te da la última razón o te da la respuesta es el laboratorio. Entonces resultaba que no era Phytophthora cinnamomi, sino que era la Pseudiploide, como vamos a ver en un trabajo que hicimos en la zona norte del Perú, específicamente en Chepén. Entonces, ¿qué observamos? Observamos ramas secas, muerte descendente, observamos cancros, lo que les comentaba también, específicamente las secreciones blanquecinas que hay, no solamente en las ramas, en los troncos, y vemos una muerte descendente de la planta. Uno puede ver en campo incluso que plantas prácticamente secas o prácticamente en un proceso ya de muerte regresiva. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Cómo hacemos? Entonces, el objetivo de la empresa es dar una herramienta a la agricultura, específicamente al palto y la vid, que vamos a hablar más adelante, y podemos ver que detectar enfermedades de este tipo de madera en la vid es complicado. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está el ingeniero de campo que siempre busca alternativas viables a estos problemas. Como les digo, por ejemplo, las acilalaninas o está incluido el metalaxil, el simoxanil, no son eficientes para este tipo de patógeno. No son. Acá podemos observar, por ejemplo, fotografías de un daño incipiente según el ingeniero de campo de este campo, para la redundancia, era una muerte descendente o la sintomatología se manifestaba más adelante con que la planta había un decaimiento. A pesar de que se veía verde, se veía muy bien estructurada como lo vemos en la foto. Bueno, un problema o una preocupación muy grande en muchos productores de palto, no solamente en la zona norte, sino en la zona sur del Perú, es que la Pseudiplodia incluso ya está entrando a fruta. Tal es así que en el caso del norte hay un amigo que es el ingeniero Jorge Yontop, el cual estableció un trabajo de gran envergadura para probar todos los plaguicidas, fungicidas para el control de la Pseudiplodia, no solamente en campo, sino en pre-cosecha y en post-cosecha. Ahora, obviamente, en el caso de post-cosecha, el problema fundamental eran los residuos, o también, si vamos más atrás, eran los residuos de los plaguicidas. ¿Y por qué? Porque al infectar, o una vez que el hongo pasa a la fruta, indudablemente que el problema se complica aún más. ¿No? Nuevamente, así un recordaris, Phytophthora cinnamomi, registrado en palto, y la sintomatología, digamos, en campo, es relativamente diferente a la Pseudiplodia. Se presentan también secreciones blanquecinas, pudrición de raíces, se presenta también pudrición del cuello de la planta o del tronco y la muerte descendente que se da. A diferencia de la Pseudiplodia, por ejemplo, en el caso de Phytophthora cinnamomi, se observa aún más la sintomatología cuando la planta es regada en exceso. Por ejemplo, eso se observa en la zona sur, Chincha y Nica, donde los suelos son más pesados, a diferencia de la zona norte, donde los suelos son más arenosos, donde quizás no hay esa saturación de agua que hace que la planta pues, tenga esa sintomatología de decaimiento. Phytophthora cinnamomi, como la Pseudiplodia y cualquier otro hongo, está demostrado que la sanidad
en el vivero es sumamente importante. Es sumamente importante. Hay lugares donde incluso después de la poda no desinfectan las herramientas y muchas veces las mismas ramas permanecen ahí en el campo. Muy bien. Bueno, hablar de hongos de la madera y la vid, reitero, no es una clase de fitopatología, pero existen una serie de hongos involucrados. Existen reportes aquí en el Perú, en España y otro en Chile, en otras partes del mundo, donde se involucra diversas especies de hongo. ¿Está involucrado Phytophthora? No lo está involucrado. Por lo menos hasta donde se tienen los reportes. Entonces, ¿cuál es lo particular que tienen estos tipos de hongos de la madera? Primero, que la sintomatología es muy parecida. Uno puede encontrar parras de vid que las hojas comienzan a encarrujarse, los brotes nuevos salen encarrujados, uno puede ver en el campo plantas que se van muriendo de a poco, y eso no se sabe si es producido por la enfermedad de Petri o eutipiosis. O sea, todos estos hongos involucrados tienen una sintomatología, entre comillas, muy parecida. Entonces, ¿qué hacer? Obviamente, el ingeniero de campo tiene que tener herramientas de manejo de esta enfermedad. Y en ese momento, cuando uno se da cuenta que la enfermedad ya está en la madera, que es lo más crítico, pues el hongo ya invadió el tejido leñoso. Y como todos sabemos, el tejido leñoso es un tejido que obviamente no es vivo, o por lo menos las células del xilema no son vivas. Entonces, ¿cómo hago para controlar un hongo que afecta a la madera? Es muy complicado. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto importante? Que afectan plantas jóvenes y plantas adultas. O sea, no hay un patrón tan definido para este grupo de hongos. Pueden atacar plantas de uso de pequeñas. Nosotros hemos visto con el ingeniero Carlos Ayán hemos visto plantas pequeñas afectadas. Hemos llevado al laboratorio, bueno, y efectivamente, ¿no? Y bueno, como ya les comentaba, cuando la infección ya se produjo dentro de la madera, pues ya vemos la sintomatología y ya el hongo está presente. El control es muy difícil porque se encuentra, vuelvo a repetir, dentro del tejido. Muy bien, como les comentaba, no hay ningún producto mágico, ningún producto que sea el que salve todo este problema. Simplemente estamos trayendo por encargo a la empresa una alternativa que les puede ayudar a manejar. Pero primero, valga la redundancia, es lo primero. Si la plantación está mal manejada, si es que existen, se dejan restos de poda, si después de la poda no se desinfectan las herramientas, pues el hongo va a seguir transmitiéndose de una planta a otra. Eso es común en cualquier hongo fitopatógeno. Evitar el estrés. En muchos casos, la sintomatología de muerte regresiva o la sintomatología de secamiento de ramas se da justamente cuando hay estrés. Estrés hídrico, estrés por sales, que es muy común en la zona sur, por ejemplo, y eso es importante manejar. Las plantas sanas del vivero que hemos comentado, es muy importante. Las herramientas desinfectadas, reitero. El control de la humedad del suelo, específicamente para Phytophthora cinnamomi. El uso de fungicidas químicos y uso de estimulantes como la fitolexina. El uso de fungicidas químicos, como les comentaba anteriormente, es relativamente, se puede decir, complicado. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, se tendría que tener productos muy sistémicos. Tenemos el problema en los residuos, ¿no? Por ejemplo, los triazoles. Los triazoles tienen un periodo de carencia más o menos largo. Igual ocurre con las estrobilurinas, las pirimidinas y todos aquellos fungicidas que se pueden usar para el control de la acidiplodia. A esto se suma que muchos fungicidas químicos tienen efectos colaterales en la planta si se aplican reiteradas veces y además la resistencia que pueden adquirir hacia los mismos.
Entonces, Atlántica Agrícola es una empresa que ha venido investigando desde los extractos botánicos y actualmente en España se comercializa un producto que se llama Atlante Plus, que me han encomendado. Es un producto que voy a presentar las características y voy a presentar también por qué es una buena alternativa en el manejo de estos problemas de hongos de madera y Phytophthora. Tiene 3 componentes, no mencionamos el otro simplemente por ser lo más… nos vamos a los principales insecticidas, que es fosfonato de potasio y ácido salicílico. Estoy seguro que muchos de nosotros nos acordamos que es el ácido salicílico, ¿no? El salicílico es decir, le damos aspirina a la planta, vamos a ver cómo funciona si le damos una aspirina a la planta, ¿no? Los fosfonatos de potasio son productos que se usan muchos años en la defensa vegetal. El más conocido o el que primero se tuvo estudios sobre toxicología, metabolismo y modo de acción fue el fosfonato de aluminio o fosfetilaluminio. El fosfetilaluminio tiene un amplio conocimiento de cómo funciona la planta, ¿no? Pero llegado el momento es que en Europa registrar un plaguicida, llámese fosfonato de potasio, cuesta una millonada. Entonces la mayoría de empresas lo que ha hecho es vender o usar el fosfonato de potasio como una alternativa viable para el control de hongos, sobre todo de tipo vasculares, tipo verticillium, fusarium, la pseudoplodia. ¿Por qué? Por su doble sistemia y por una serie de características que vamos a mencionar a continuación. Entonces, el fosfonato de potasio es una alternativa porque, primero, al entrar en contacto con la planta se degrada metabólicamente y tiene una acción directa sobre los hongos. Bueno, es decir, tiene acción fungicida. Que no me escuches en NASA porque si no me lo prohíbe. Entonces, eso está demostrado, pero dentro de la planta. Me lo ha grabado Benjamín. Benjamín me lo ha grabado. Dentro de la planta ocurre ese proceso, muy estudiado, como le digo, básicamente en el caso de fosfetilaluminio. Y en el caso del efecto indirecto es que estimula la producción de fitoalexinas. Es también, hablar de las fitoalexinas es un mundo bioquímico muy complejo. Bueno, no soy bioquímico, pero es muy complejo y lo que hemos podido, digamos, investigar es lo siguiente. De acuerdo a la degradación, por ejemplo, el fosfonato de aluminio se degrada o el metabolismo conlleva a la producción de ácido fosfónico, lo cual termina en CO2, agua, y en el caso de fosfetil termina en aluminio. En el caso del fosfonato termina en potasio. Ahora, el fosfonato, o el ácido fosfónico, perdón, está demostrado que tiene efecto fungicida dentro de la planta. Es decir, no le estamos aplicando un fungicida, no le estamos aplicando una sustancia que se convierte en un metabolito que es tóxico a hongos. Esto es tomado y comparado con la degradación del fosfetilaluminio. Muy bien. Entonces, hemos hablado la primera parte del fosfonato de potasio. Vamos a hablar ahora del ácido salicílico. Bueno, ya hemos comentado algo. Las plantas tienen mecanismos naturales de defensa. Cuando es infectado por un hongo, los mecanismos se activan y son de tipo sistémico. Es decir, se traslocan a través del sistema vascular. Existen 2 rutas metabólicas que los fisiólogos demuestran simplemente para determinar los puntos específicos. Es la ruta del ácido jasmónico y la ruta del ácido salicílico. El ácido salicílico está involucrado en los procesos de defensa y los procesos de, digamos, de control o de muerte de hongos a través de los siguientes procesos. La formación de peroxidasas, o sea, derivados de la oxigenada, que es lo que comúnmente conocemos nosotros.
y que tienen un efecto sobre la pared celular de los hongos. El ácido salicílico, hay muchos papers donde habla de la degradación de la pared celular de hongos fitopatógenos. ¿Qué otro efecto causa? Es el engrosamiento de la pared celular. Se aumenta la lignificación y la reticulación de la pared celular. ¿Para qué? Para impedir la infección. ¿Qué más? Aumenta la lignificación y la producción de fenoles que ayudan a la protección del tejido frente a hongos. Y finalmente la producción de quitinasas y glucanasas, que son enzimas que se encargan de degradar la pared celular de los hongos. Conclusión, el ácido salicílico juega un rol muy importante en la defensa de las plantas frente a patógenos. Eso ocurre de manera natural. Cuando uno le aplica externamente el ácido salicílico, pues esos mecanismos se activan mucho más rápido y son quizás más eficientes que naturalmente, porque la planta tarda un periodo de tiempo para convertir estos metabolitos en sustancias que controlen hongos, ¿no? Entonces, cuando nosotros mezclamos o cuando nosotros hacemos un comparativo del fosfonato de potasio y el ácido salicílico que contiene Atlante Plus, encontramos que, por ejemplo, el fosfonato está demostrado principalmente que controla o afecta a Phytophthora acilamomi, mientras que, o en todo caso, o micetos. Y en el caso del ácido salicílico, pues está también demostrado que afecta a otros hongos diferentes a los omicetos, como los decía yo, a los ascomicetos y basidiomicetos. Y además tiene doble sistemia, tiene una serie de efectos colaterales positivos en la planta. Realmente el tiempo nos, ¿no? ¿Te dice con tiempo? ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuáles son las ventajas? Primeramente es que la mezcla permite cubrir el espectro de hongos. Los hongos de madera son complicados. En el trabajo que estamos participando con la Universidad Nacional Pedro Rigallo, con el ingeniero Jorge Yontop, se está probando triazoles, por ejemplo, cuya sistemia es de abajo hacia arriba. Entonces, tienes un problema, la sistemia. ¿Cómo logras tener algún efecto en hongo que ya está dentro de la madera? Es complicado. Bueno, tampoco es producto mágico. Segundo, foliarmente muchos fungicidas químicos no entran por la parte foliar o no son sistémicos, el término es correcto. No hay una translocación. Entonces, la mezcla de estos dos compuestos en el Atlante Plus es sistémico en ambos sentidos. Tercero, el tema de los residuos. Por ejemplo, hacer trabajos o ver la posibilidad de usar triazoles en post cosecha es complicado, por el tema de residuos. Y lo que ustedes, todos los productores de palto o vid saben, la tolerancia o la carencia es muy importante para un fungicida, ¿no? Químico. Entonces, esa es la razón por la cual Atlante Plus, en varios trabajos que estamos haciendo y que hemos hecho, demuestra que es así. Muy bien. Vamos a presentar brevemente dos trabajos que hemos hecho en la parte norte que tienen como principal objetivo demostrar la eficacia del producto para manejar o para recuperar plantas. Se usa una metodología visual, porque el principal inconveniente que tienen los investigadores o la gente que se dedica como en mi caso, a demostrar algo o ver si es que un producto tiene un efecto sobre un patógeno, ¿cómo mides? Y todo tiene que medirse, ¿no? Todo tiene que medirse, porque si no se mide, pues yo no puedo decir esto fue más bonito, esto fue más lindo y todo lo demás. ¿Cómo lo mides? Entonces, Jorge Yontop estableció una metodología visual, pero cuantificable, para poder determinar si es que hubo recuperación de plantas después de la aplicación de este producto. Entonces, lo hicimos, en primer lugar hicimos el trabajo en el Fundo Hoja Redonda, unos trabajos, lo hicimos con Carlos Sayán, y
Esto lo hicimos en febrero del 2017. Un trabajo muy interesante, pero tuvimos un gran problema, que bueno, todo el problema es la lluvia, ¿no? Que el trabajo, hicimos la primera parte, pero la segunda parte no la hicimos por el tema de las lluvias, y consistía en determinar la eficacia, si es que había llegado incluso en post cosecha, lo cual vamos a repetir este año nuevamente, ¿no? Entonces, se marcaron plantas con sintomatología. La gente que nos acompañaba, los ingenieros de campo de esta empresa, a los cuales estamos muy agradecidos, nos permitieron identificar las plantas, sacar las ramas, sacar los troncos o sacar, perdón, pedazos de tronco, lo llevamos al laboratorio para determinar qué patógenos había. Como les digo, en muchos casos, a veces ingenieros decían, no, este es Phytophthora cinnamomi, ¿no? Pero llevamos al laboratorio de la Universidad Agraria de La Molina y resultaba la Pseudiplodia, en casi la mayoría de casos. Entonces, bueno, esta es la metodología que se empleó, muy larga, simplemente para mostrarles a ustedes lo que se usó, pero era una metodología que especificaba de un grado 1, 2, 3, 4, 5 para determinar cuánto iba avanzando la enfermedad. Por ejemplo, si ustedes ven en la fotografía, el lado derecho, la última, esa era una sintomatología que existía en ese campo. Una sintomatología de un amarillamiento, de un decaimiento en el caso del palto. ¿Seguimos? Entonces, bueno, después de esa metodología visual que comenzamos a evaluar semana tras semana y aproximadamente a los 30 días ya se observó una recuperación. La planta que tenía gomosis o goma, digamos, comenzó a emitir brotes y los daños bajaron. Las ramas afectadas, la planta incluso comenzó a emitir ramas o brotes, perdón, y tuvo un mejor proceso de recuperación. Esto es en el transcurso del tiempo. El área foliar de las plantas fue en disminución, o sea, perdón, la clorosis fue en disminución, es decir, la planta se puso más verde y esto se medía mediante esta metodología que hemos mencionado. Conclusión, después que llevamos al laboratorio, este producto, después de más o menos 30 días, recuérdense que las lluvias fueron en marzo, se vio una recuperación de la planta, basado en una escala visual que se hizo con el ingeniero Jorge Yontop. Son fotografías que nosotros hemos tomado antes y después, ¿no? Para ver la recuperación de las plantas. Son plantas marcadas con los mismos profesionales de la empresa donde se hizo el trabajo. Ahí podemos observar la recuperación de las plantas después de plantas muy afectadas por este hongo. Bueno, lo que les comentaba, hay una serie de análisis que hemos hecho en el laboratorio y han determinado que el principal hongo es la Pseudiplodia theobromade. Y el último trabajo fue hecho también en Palto con Carlos Ayán, María Yontop. Igual la metodología fue muy parecida. En realidad este fue el ensayo más grande, fue el trabajo que queríamos llevar hasta cosecha y post cosecha. Y por eso que ustedes pueden apreciar ahí un producto que se llama Mimotén. Mimotén es un extracto de Mimosa tenuiflora que está recomendado para hongos como botritis y todos aquellos que afectan post cosecha. Entonces, pero lamentablemente lo único que pudimos medir solamente fue Atlante Plus porque vino la lluvia. Y la metodología es muy parecida y se observó igual recuperación de plantas. Ahí ustedes pueden ver ahí las cintas con las cuales se marcó las plantas y se pudo ver la recuperación paulatina de las mismas. Nuevos brotes, emisión de brotes, fue aplicado al sistema de riego, también hubo una parte que se aplicó foliarmente con resultados muy parecidos. Bueno, para concluir,
el producto Atlante Plus es una buena alternativa para el manejo de hongos, hongos en madera, en palto y en la vid. La empresa Atlántica está muy interesada en ofrecer a la agricultura de exportación productos sanos, productos que no dejen residuos. Cualquier información adicional, por favor, se acercan al stand. Estoy ahí, y, bueno, los ingenieros de la empresa estamos ahí para atenderlos. Muchas gracias. Un gusto.